Hoy iniciamos nuestra segunda parte del curso. Hablaremos sobre la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Entonces tenemos la identidad de género como una percepción de la persona, cómo nos percibimos nosotros mismos, ya sea como hombre, como mujer o ninguno de los dos. ¿Qué sucede con la identidad de género? Más allá de una construcción social como lo es el género como tal, la identidad ya es como nosotros nos percibimos dentro de la sociedad. Todos esos roles con los cuales nosotros nos sentimos identificados dentro de la misma. Esta identidad de género puede fluir entre lo masculino o lo femenino o ninguno. No necesariamente debe estar encajonado en alguno de estos dos aspectos que conocemos como femenino y masculino. Es importante resaltar que dentro de la identidad de género hay un espectro también muy amplio, el cual vamos a conocer el día de hoy. Podemos hablar inicialmente de las identidades de género, binaria y no binarias. Cuando hablamos de una identidad de género binaria, hablamos de una identidad de género que únicamente tiene como opción lo femenino y lo masculino. Esta identidad de género es considerada una problemática para las personas que no se identifican realmente con lo femenino y lo masculino. Mientras que cuando hablamos de lo no binario, hablamos de una identidad de género que tiene un espectro amplio y que no fluctúa entre lo femenino y lo masculino estrictamente, sino que puede haber un poco de los dos a la hora de la persona demostrar su expresión de género. Existen varios términos importantes dentro de lo binario y lo no binario. Entre estos términos está uno de los principales, como es el término cisgénero. Normalmente las personas cuando le dicen tú eres una persona cisgénero hasta se ofenden porque realmente no lo conocen. Hoy vamos a conocer realmente qué es. Cuando hablamos de una persona cisgénero, lo que estamos diciendo es que está totalmente acorde su cuerpo, su expresión y su sexo. ¿Qué quiere decir? La persona tiene vagina, se siente mujer, se siente femenina y su expresión de género es femenina o quizás puede fluctuar un poco entre lo femenino y masculino, pero se siente cómoda con el sexo con el cual nació. Por su parte, cuando hablamos de las personas trans o del término trans, es un término sombrilla, se podría decir, o es un término que abarca a las personas transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y queer, que son las personas que o no se sienten identificadas con lo masculino o femenino o se sienten identificadas con el género contrario al que según el nacimiento creen las personas que él debe estar identificado. Para explicar esto muy fácilmente, usted puede tomar en su casa un espejo. Acá tenemos un espejo. Hay un ejemplo muy fácil con el espejo. Normalmente las primeras incomodidades de una persona trans, lo digo por mi vivencia propia, son a través de un espejo. Cuando nos empezamos a mirar al espejo y vemos que realmente nuestro reflejo o mi yo de antes no está acorde a lo que realmente yo siento, yo quiero expresar, hablamos de que realmente es una persona trans o que abarca entre los transgénero, travesti, transexual, intersexual o queer. Mientras cuando nos vemos al espejo y vemos que todo está acorde y armónico, nos sentimos bien con lo que vemos, cómo estamos, cómo nacimos, hablamos de una persona cisgénero. Dentro del término trans hablaremos de qué es una persona transgénero. Las personas transgénero son aquellas que tienen discordancia entre el sexo que les fue asignado al nacer y su identidad de género. Las personas transgénero, en mi caso, yo nací con un sexo femenino, pero me identifico como un hombre trans. Lo mismo sucede con las personas que nacen con un sexo masculino, pero se identifican y se perciben como una mujer trans. Una persona transgénero no debe ser llamada transgénero solo por el hecho de utilizar hormonas o cambiar totalmente su vestimenta o expresión de género. Una persona es transgénero porque ella se percibe a sí misma como una persona trans. No es necesario tratamientos hormonales, cirugías, cambios totales de aspecto físico o de expresión de género para que sean consideradas realmente una persona trans. Con el simplemente de ellos o de nosotros sentirnos del sexo opuesto al cual nos es asignado y de querer que nos llamen por ese sexo, ya en ese momento somos una persona trans. Por su parte, las personas transexuales
son las personas transgéneros, pero que ya tienen contemplado o ya han realizado alguna cirugía de reasignación de sexo. En ese caso ya la persona sería transexual. Por su parte, las personas travestis son aquellas que en ciertos momentos, por ejemplo, una persona hombre con sexo genital masculino, pene, esa persona de momentos se siente bien vistiéndose de mujer, puede ser para actos, por placer, por muchas otras cosas, pero es por momentos, no es algo que sea para siempre o las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no, es simplemente por momentos, y eso sería una persona travesti. Dentro de esa construcción de género tenemos lo que es la teoría queer. Esa teoría se centra en la concepción de que la identidad de una persona no es fija y que esa identidad de género no determina realmente quién es. Se aleja totalmente de lo que son los comportamientos y creencias que estipula la sociedad acerca de lo que es un hombre o una mujer. Esta teoría nos invita a desafiar al mundo binario, es decir, lo femenino y masculino, este mundo en el cual vivimos, para poder romper así los esquemas y normas que actualmente nos rigen. Aquello que cataloguemos como queer no tiene un significado fijo, puede variar. Busca crear una identidad que pueda irse retroalimentando en sí misma y con esto reconstruyéndose con el paso del tiempo. Para la teoría queer es imperativo deconstruir el heterocentrismo, es decir, ese discurso normativo que modela nuestra sociedad actualmente y que de una u otra forma describe lo que debemos ser. Debido a esto debemos señalar, y es muy importante, que esta teoría no busca fortalecer ningún tipo de identidad en especial. Esta teoría lo que busca es deconstruir el mundo binario en el que vivimos y cuestionar esa sexualidad dominante que lo único que ha hecho es etiquetar y estigmatizar a los seres humanos. Sobre este tema de teoría queer dejaremos un enlace con información y material importante, si desean lo pueden descargar. Es importante también mencionar y que ustedes puedan ver algunos referentes de nuestra comunidad diversa acá en Colombia. Hola, mi nombre es Nico Bigotín, soy un orgulloso hombre trans, comunicador social e ilustrador. Ahora hago diseño freelance y considero que tener el apoyo de los padres es súper importantísimo. Para mí ha sido crucial contar con el amor, con ese respaldo, con los afectos. Con esa cara que a veces pone el pecho. Las mamás, yo no sé si, bueno, mi mamá siempre puso el pecho por mí para protegerme de las cosas que otros decían, de las habladurías de los vecinos, defendiéndome y reivindicando mi autonomía y como el único que puede tomar decisiones por mí mismo. Pero también con el apoyo económico y ese respaldo que ha significado tenerlos cuando se ponen complicadas las cosas. Para nadie es un secreto que la situación de las personas trans para conseguir empleo es muy compleja. El 95% de las personas trans no tenemos empleo y contar con ese apoyo, con ese soporte ha significado para mí incluso no estar en la calle como le ha tocado a otras personas trans, como cuando no le salen a uno diseños o contratos. Entonces que apoyen a sus hijos e hijas es evitarles que terminen en una situación de calle, pero también evitarles que hagan parte de ese más del 50%, por ejemplo en el caso de los hombres trans que piensan en el suicidio, y quizás muchos de esos lo han pensado porque ni siquiera tienen esa palabra de afecto de su mamá: adelante, te quiero, te cuido y te amo, seas como seas y sea como decidas ser. Entonces pues nada, cierro invitándoles a que amen a sus hijos y comprendan sus decisiones y sus afectos y sus deseos. Para finalizar, lo primero que quiero hacer si usted está sentado es que se levante y se sacuda. Sacúdese. Hay que sacudirse de todas esas creencias y de todo eso, lo estricto que nos has enseñado, que simplemente fluctúa entre un sexo
y un género que simplemente va alineado y que puede ser hombre o mujer. Ya sabemos que no es así. Podemos quitarnos esa idea y enseñar realmente a nuestros hijos que viven en un mundo totalmente diverso y lleno de amor. Porque el amor viene principalmente por el apoyo de los padres para los niños, los adolescentes, ya jóvenes y aún adultos. Entonces, para finalizar este tema, podemos hablar de que entonces una identidad de género puede ser binaria o no binaria. Puedes sentirte totalmente hombre, totalmente mujer o ninguno de los dos y está totalmente bien que seas así. Podemos hablar de lo que es el sexo, que puede ser sexo hembra, sexo macho o una persona intersexual. Podemos hablar de la identidad de género, que ya es cómo se percibe la persona. Y por último, de la expresión de género, es cómo se percibe a través de su vestimenta, de sus actos, de cómo se expresa, demuestra si es femenino, masculino o andrógino.